Entonces, hoy día como comenzamos la última unidad, después de la tercera prueba que tuvimos, la última unidad ya trata lo que son los servicios de red. Y los servicios de red son, por ejemplo, todas las implementaciones que tú puedes hacer en una red de datos, servicios de correo, servicios web, DNS, de archivos, etc. Servicios que utilizamos cotidianamente en servidores y que también los pueden hacer esas funciones en el router. Y por otra parte también tenemos que ver lo que son las rutas o enrutamiento, ya hacer que dos routers se conozcan en una red, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Como ya vimos direccionamiento IP, nos va a quedar un poquito más claro lo que son las máscaras de red, ¿ya? En IPv4, y con eso nos vamos a poder nosotros ver cómo llegar de un router a otro a través de sus redes. Y además de ello, incluir los servicios de red. Entonces vamos a hacer un ejercicio simple primero, un packet tracer, una topología nueva para explicar lo que son los servicios de red. Yo les voy a subir también unos archivos de práctica para que lo puedan ustedes ir resolviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un par de servidores, ¿ya?, que van a estar en una parte de la red, ¿ya? Servidores genéricos de Packet Tracer. Esto los podemos hacer después con máquinas virtuales, por ejemplo, para simular servidores de distintos índoles, ¿cierto? Con Windows Server, con Linux, por ejemplo, servidores web, FTP o otro. Incluso se podrían hacer con máquinas de AWS, de la otra asignatura, simulando que son servidores de distintas cosas, de páginas web, FTP, de base de datos u otro. ¿Ya? Entonces, un servidor que vamos a tener nosotros va a ser un servidor DNS, el que nos va a permitir resolver las búsquedas, ¿ya? El DNS. Otro servidor, un segundo servidor, va a ser un servidor web que va a tener un sitio web, ¿ya? Y tú ordénate donde mejor quepa en la topología los equipos. Vamos a tener, por ejemplo, otro servicio de red que nos va también a servir lo que es la publicación de archivos, un FTP, ¿ya? Que generalmente estos dos están asociados. De hecho, cuando nosotros vimos en otra asignatura, generalmente el servidor web también es FTP, porque tengo que subir los archivos a la misma máquina. En este caso lo hicimos por separado, pero podrían ser los mismos, ¿ya? Entonces tenemos el DNS, el servidor web, el servidor FTP, y vamos a poner un cuarto servidor que sería un servidor de correo, ¿ya?, de email, ¿ya?, que son dentro de los más servicios más comunes. Hay muchos más servicios que quizás no lo incluimos acá, como base de datos, por ejemplo, servicios de autenticación y otros más, pero con eso nos va, ¿ya? Vamos a poner la dirección IP al lado de cada uno de ellos para que lo identifiquemos, ¿ya? Entonces, comenzando con el DNS, va a tener la IP 192.168 10.2 con máscara 24. Ya, anotemos la IP. El web va a ser el 192.168.10.3. Máscara 24 también. El FTP, el 192.168.10.4, máscara 24. Y el de correo, el último, va a ser el 192.168.10.5. Ahí tenemos nuestras 5 servidores. 5 servidores, y cada uno con su IP al ladito para que después la configuremos. Ya. ¿Qué más vamos a hacer en cada uno de ellos? Ya. El servidor DNS es uno de los más importantes y va a llevar el dominio, el nombre de la organización. Y según eso, todos los demás van a funcionar, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú ves un dominio como el de INACAP, inacap.cl, ¿qué servicios están asociados, por ejemplo, a inacap.cl? El correo, ¿cierto? El correo de inacap.cl, la red inalámbrica, por ejemplo, ¿ya? La intranet y muchas cosas. Por lo tanto, todos dependen de un servidor que tiene esos nombres, que es el servidor DNS, ¿ya? Y así yo podría asociar nombre para el sitio web, nombre para el servidor de descarga y un nombre, por ejemplo, para el dominio de correo, ¿ya?, corporativo. Si bien yo los podría trabajar sin el DNS, pero tendría que saberme la IP de cada uno de ellos, ¿ya? Igual aprenderse la IP es más complicado que aprenderse un nombre. Entonces, el DNS, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a tener es el dominio. Y vamos a hacer un dominio, ¿ya?, que se va a llamar leica.net. Por lo tanto, ese dominio va a estar en el servidor DNS, leica.net. A su vez, él va a apuntar a otros servicios. Por ejemplo, vamos a crear un subdominio, un subnombre que va a ser
leica.net, ¿ya? Leica.net, y que va a apuntar al servidor web. Entonces cuando nos pregunten a dónde tiene que ir, al servidor web. Ponemos solamente ahí la sigla. También vamos a hacer otro dominio que se va a llamar ftp.leica.net y va a apuntar a lo que es el servidor FTP, ¿ya? Un servicio. Entonces, cuando le preguntemos a él, él nos va a decir dónde llegar. Y por último, vamos a hacer otro subdominio que va a ser mail.leica.net, y cuando le preguntemos a él, nos va a llevar al servidor de email. Ahí está. Entonces, todo nos va, o todas las preguntas que le hagamos nosotros en la red, las va a responder el servidor. Oye, ¿dónde está esta página web que se llama www.leica.net? Él me va a decir, vaya a ese equipo porque ahí está la página web. Oye, ¿dónde está el servidor de archivos que se llama ftpleica.net? Vaya para acá. ¿Ya? O ¿dónde está el servidor de correo? ¿Ya? Para hacer buzones de correo, vaya para acá. Por lo tanto, todas las preguntas pasan por él, ¿cierto? Y él me dice, vaya para acá o para acá. ¿Ya? Nosotros le vamos a preguntar por un nombre y él nos va a indicar dónde está la dirección IP de cada máquina. ¿Ya? Por eso es la relevancia, la importancia de un servidor DNS, por eso lo dejamos ahí como más arriba. ¿Ya? Esa configuración va a llevar el DNS. El servidor web, una página web. ¿Ya? Nada más que es un archivo INDEX, ¿cierto? Con un documento. El FTP va a ser un servidor de archivo, pero para ello necesitamos crear usuarios también, ¿por cierto? Para subir y bajar archivos con permisos, como lo hacemos por FTP a una máquina remota. ¿Ya? Para este ejemplo vamos a crear un usuario, ¿ya? Un usuario que se va a llamar demo1 con la clave leica666, ¿ya? Así, demo1 leica666. Ese va a ser el usuario FTP y va a tener todos los permisos. ¿Qué permiso? Por ejemplo, de lectura, escritura y ejecución. Él va a poder subir, bajar archivos, crear carpetas, etc. ¿Ya? Dentro de esa máquina. Y en el de correo vamos a hacer unos buzones de correo como institucionales. Por ejemplo, si nuestro dominio se llama leica.net, nosotros lo que podríamos crear serían, por ejemplo, buzones como juan.rojas@leica.net, ¿ya? pedro.perez@leica.net, que sería su correo electrónico que pertenece a un dominio, ¿ya? Entonces ahí vamos a hacerlo. Por ejemplo, en una organización o institución generalmente los correos se hacen con nombre y apellido, ¿cierto? Como el institucional. Aquí nosotros inicial del nombre más el apellido, o como tú quieras hacerlo, pero para efectos de ejercicio lo vamos a hacer como usuario 1, ¿ya? Usuario 1 @leica.net, así va a ser, ¿cierto?, el nombre de correo o correo electrónico completo. Y vamos a hacer otro que se llame usuario 2 @leica.net, ¿ya? Ahí estarían los dos usuarios de correo. Y para ambos vamos a usar la misma clave, ¿ya? La misma clave que va a ser leica666. Entonces ahí tenemos ya lo que es el buzón de correo. El más sencillo de los servidores sería el servidor web, ¿cierto? Esa es la página. Entonces, servidores, servicios de red, distinta IP, distintos servicios. Todos estos equipos, ¿cierto? Todos estos servidores van a llegar o van a estar dentro de una red, ¿cierto? En la red que están trabajando ellos, si te das cuenta, en la red, si tú miras, 192.168.10.0, esa es la red, ¿cierto? Y todos pertenecen a la misma red y todos tienen la misma marca. Por lo tanto, están en el mismo grupo. ¿Ya? Esa es su red. Entonces, todo este segmento va a estar en el mismo lugar. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es poner un switch, un 2960, hay un catalyst, para que ellos se puedan conectar y llegar. Aquí lo vamos a llamar la LAN 1. Ahí está nuestro switch. Entonces aquí tenemos todo
un lado de una red. ¿Ya? Podemos decir que tenemos una red de tipo remota. Ya, le pongo un color para diferenciarlo, no es necesario que lo pongan, pero para que noten que es una red, ¿cierto?, por un lado. Ahora, por otro lado, por el otro extremo, vamos a tener, ¿cierto?, otros equipos que quieren llegar a su servicio y que también van a estar en otro lugar, ¿ya? En otro lugar físicamente. Vamos a poner un par de computadores, por ejemplo, ¿ya? Unos 2 computadores, el PC1 y PC2, PC1, PC2, los cuales van a estar también en una red, y la red que vamos a tener por aquí, en la que van a estar ellos, va a ser la red 192.168.20.0 máscara 24. Por lo tanto, estamos en una red diferente a lo que están los servidores. Ellos también se van a conectar a un switch, hay también un 2960 que se va a llamar LAN 2. LAN 2. Vamos aquí también a poner un color diferente para diferenciar la red. Otra red. Entonces, PC, red, switch. Y por acá, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar ahora también los equipos que nos van a permitir conectarnos entre ambas redes, ya entendiendo que ambos van a estar en distintas ciudades, por ejemplo, y por lo tanto debo llegar de una red LAN a otra red LAN, pero que no están en la misma ubicación física. ¿Ya? Entonces para ello aparecen los routers, ¿cierto? Los routers. Entonces vamos a poner 2 routers que van a permitir, ¿cierto?, que los equipos que están por esta red puedan llegar a los servicios que están en esta otra red, remotamente. Si esto hubiese sido una red local, una LAN, perfectamente los conecto entre ellos y ellos se ven, ¿cierto? Pero como están en forma remota, requiero de los routers, ¿ya? Así que vamos a buscar los routers. En este caso vamos a poner los modelos el 2911. Sí, el 2911. 2911. Entonces vamos a poner 2 2911, uno que va a estar en la red de los servidores y otro 2911 que va a estar en la red de los equipos que son los clientes que os piden el servicio. Ya, por acá. 2 modelos iguales. Router. Este lo vamos a llamar, para diferenciarlo, sucursal 1, pensando que una empresa, sucursal 1, y el otro va a ser la sucursal 2. Sucursal 2. Ahí está ya. Entonces ya me doy cuenta que el primer router, el sucursal 1, es parte de esta red, ¿cierto? Por lo tanto va a tener una dirección IP de la misma red que todos los servidores, y por otra parte, él va a estar en la misma red que ellos por acá, y también va a tener un IP de la misma red de lo que van a estar los PC, ¿ya? Estos PC los vamos a trabajar con IP dinámica, ¿ya? Le vamos a entregar IP automática, por lo tanto necesitamos a alguien que lo haga. Y aquí, por ejemplo, podría aparecer otro servidor. Entonces, así como nosotros teníamos servidores por acá, DNS, web, FTP y de correo, por ejemplo, acá vamos a poner un cuarto servidor que va a ser un servidor de tipo DHCP. DHCP le va a entregar el IP, ¿ya? Para que agilicemos esto aquí en esta red y no tengan que tener IP estática, ¿ya? Y no solamente ellos, si aparecen equipos inalámbricos y otros más, también él podría entregarle la IP, ¿ya? La dirección que él va a tener, ¿ya? El propio servidor va a ser la 192.168.20.2 con máscara 24. 24, ahí está. ¿Ya? 192.168.20.2 máscara 24. Está en otra red distinta, ¿cierto? Diferente a la de acá. Y ahí vamos a hacer un pool de direcciones después para que le entregue lo que necesiten ellos y puedan salir a la red, ¿ya? Por eso no les puse IP fija, ¿cierto? Va a ser dinámica, él se las va a entregar según el rango que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos la topología, ¿cuántas redes tenemos? Una red, ¿cierto? Todo este equipo con la misma máscara. Otra red donde todo este equipo van a tener la misma máscara. Pero ¿qué pasa entre el router sucursal 1 y 2?
ellos tienen que comunicarse, tienen que verse entre sí. Por lo tanto, aquí tenemos otra red, ¿cierto? Una red que sería de punto a punto, entre router a router. Esto que al medio podrían ser kilómetros, ¿cierto? Podría ser fibra óptica entre dos ciudades, 5 kilómetros, 10 kilómetros, etc. Podría ser cobre, podría ser distintos medios físicos, pero estos están a distancias alejadas. Y entre ellos va a haber una red, ¿cierto? Por lo tanto va a haber una comunicación de una tarjeta a otra tarjeta, ¿cierto? De este router hacia el otro. Por donde pase, si pasa por la tierra, si pasa por los postes, si es fibra, eso no importa, ¿cierto? Lo que me interesa es llegar de un extremo a otro. Entonces ahí también vamos a tener una red, ¿ya? Entonces vamos a notar la red que vamos a utilizar en esa parte, ¿ya? Entonces ahí, así como teníamos la red LAN por acá, la red LAN por acá, de los clientes, los servidores, entre routers, vamos a usar una red que va a ser una red un poco más pequeña, una máscara más chiquitita, porque ¿cuánta IP necesito, por ejemplo, para conectar del router a router? ¿Cuántas direcciones IP? ¿5, 20 o 2? 2, por cierto. Una IP para una tarjeta, una IP para otra tarjeta. 2 IP. ¿Ya? Si por ejemplo, ahí vamos a tener la red 192.168.30.0, pero fíjate, la máscara la vamos a hacer como máscara 30. Una máscara chiquitita, porque con eso vamos a poder tener 2 direcciones IP. ¿Ya? Esto va a ser una subred. Una subred. Entonces con esto nosotros ya tenemos definido el cómo va a funcionar este ejercicio. ¿Ya? La idea es que después también lo practiquemos ahí, entremos un router y hagamos la configuración necesaria. ¿Ya? Con esto nos vamos a guiar. Esto en estricto rigor podría ser máquinas virtuales, ¿cierto? Levantar unas máquinas virtuales, FTP, DNS, es laboratorio. O simularlo con PCs que tengan la misma dirección IP. ¿Ya? Adelante, chiquillos, para que vean la topología y después la hagamos allá en los equipos, ¿vale? Entonces, repasemos. Tenemos una red donde están todos los servidores, ¿cierto? Servidor DNS, web, FTP, correo. Por otro lado, tenemos una red en la cual están los clientes, que son 2 computadores que quieren llegar acá, a los servicios. Va a haber un servidor también que les va a entregar una dirección IP. Van a conectarse a un switch, van a pasar por un router, por otro router, hasta que lleguen acá. Por lo tanto, aquí aparece lo que se llaman las rutas, ¿cierto? El camino que tienen que seguir para poder llegar. Entonces tenemos una red LAN que sería esta, otra red LAN que sería esta. ¿Y cómo se llamaría esta red entre router y router? Si esta es una LAN y esta otra LAN. Una WAN. Ahí hay una red WAN. Porque estamos haciendo que una red LAN salga a otra red LAN que está geográficamente distante, ¿cierto? Aquí podría ser N kilómetros, no sabemos. Puede ser 2 ciudades, 2 países, ¿ya? Entonces, si nosotros pudiésemos identificar, aquí diríamos que tenemos una LAN, acá tenemos LAN, y entre router tenemos una WAN, ¿ya? Una WAN, perfecto. Siempre cuando el router, ya sabemos que aparece una WAN. El router es clave para una red WAN, pues sin un router no hay red WAN. En cambio, en las redes LAN, ¿quién hay? Un switch. Los switches son clave en las redes LAN, los routers son clave en las redes WAN. Después lo hacen, yo lo voy a subir este ejercicio, no es necesario que lo termine ahora, ¿vale? Para que vamos explicando. Después lo revisamos con tiempo. Ya. ¿Qué voy a ir ahora? Lo que me interesa, ¿cierto?, es que entendamos un poco cómo funciona el tema de configurar los routers para que conozcan las redes, ya, más que los servicios en sí. Entonces, vamos a hacerlo primero, que sería configurar los servidores, ¿ya? El DNS, el web, FTP, email. Le vamos a poner la IP solamente, ¿ya? Los roles los vamos a hacer después, las funciones. Primero como un PC común y corriente. Una IP, ¿cierto? Una máscara, un gateway y un valor DNS en sus tarjetas de red. Entonces, en el DNS, ¿cierto? Voy a seguir la estructura de dirección IP y según lo que me dice el ejercicio, su IP va a ser de tipo estática. Esto es súper importante que lo recuerden. Siempre los servidores deben sí o sí tener IP de tipo estática, siempre fija, estática. No pueden estar cambiando el IP a cada rato porque tú lo vas a asociar siempre a un servicio, ¿cierto? Si tú cambias el IP, tienes que hacer toda una reconfiguración. En cambio, para los computadores o equipos clientes, ¿es fundamental que tengan IP estática?
No importa, porque ellos pueden tener cualquier IP. Y si cambian, da lo mismo, ¿cierto? Pero lo que me interesa es que ellos tengan IP estática. Siempre los equipos más importantes en la red. Eso que pasa con la WS cuando se reinicia como a cierta hora, se apaga y hay que volver a encender. Claro, porque tienes una IP dinámica, unidinámica. Ahora, para ver la estática hay que pagar, ¿cierto? Yo podría tener la estática, pero me van a cobrar por ello. Es caro, por mantener siempre tu misma IP. Si tú tienes equipo en tu red, por ejemplo, como una impresora, debería ser estática o dinámica la IP. La impresora. O estática. Una impresora aquí, y que usuarios ocupen la impresora y que impriman en la red. ¿Qué pasa si tiene hoy día una IP y mañana otra? Y configuraste que tienes que llegar a una impresora a través de una IP. Debería ser estática. Una impresora, una IP estática. Una cámara IP estática. La impresora de red también es estática. Por ejemplo, los equipos que van a brindar servicios tienen que tener IP estática. IP estática. Por ejemplo, a ver, piensa, tienes un portón automático en tu casa que lo controlas por el teléfono celular. ¿Que tiene que tener IP dinámica o estática? Estática. La configuración estática, porque siempre lo voy a usar todos los días, debo llegar por la misma IP siempre. Claro, la cámara. El teléfono ahí buscándole. Exacto. Equipos que tienen esa relevancia, que muchos usuarios se conecten hacia ellos, tienen que ser con IP estática. Equipos que son al revés, que son clientes que piden servicio, IP dinámica. Por eso el PC no es tan relevante la IP que tenga, pero sí el servidor o el router, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso, IP estática. El DNS va a tener la IP 192.168.10.2. ¿Ya? La máscara, ahí está, 24. Y vamos a ocupar la primera IP de esta red para lo que es la puerta de enlace, que sería la tarjeta del router. Por lo tanto, la IP va a ser la 192.168.10.1. La primera de esa red. ¿Ya? Que va a ir en esa tarjeta para acá. Y cuando me preguntan por DNS, él es DNS, por cierto. Por lo tanto, él es su dirección la que va incluida ahí. ¿Vale? Ahora, fíjense lo siguiente. Como él es el DNS, él no tiene que preguntarle a otro DNS porque él lo es. Entonces, como no tiene que salir de él al exterior, usa una dirección que se llama dirección de localhost o local o loopback. ¿Qué significa? Que él, como es el DNS, no le tiene que preguntar a otro equipo. Si yo soy el DNS, pues entonces, ¿por qué tengo que ir a otro equipo a preguntar? Entonces me pregunto a mí mismo. ¿Ya? Perfecto. Ahí estaría el DNS. Configuremos la IP primero. El web. El servidor web sería IP 192.168.10.3. ¿Ya? La máscara. La puerta de enlace, la misma, él va a salir por la misma primera IP de esa red. ¿Ya? Una vez que tengamos configurado esta parte de direccionamiento, yo le puedo subir el archivo para que lo bajen y trabajemos en la segunda parte, ¿ya? Que sería la configuración de servicio. Por eso le dije que no lo hiciera, para que todos trabajemos en el mismo. Llegaron un poquito más tarde. 192.168 sería la 10.1. Pero ahora, el DNS, quiero saber cuál es el DNS de la red, ahora debo asignarlo a él. ¿Ya? Entonces, cuando le pregunten quién es tu DNS, es ese equipo. A diferencia que cuando configuramos el propio DNS, él no le preguntaba a nadie. Perfecto, listo. El cuarto equipo es el servidor FTP, donde vamos a tener los servicios de respaldo de archivos. Su IP dice la 192.168.10.4. La máscara 24, la puerta de enlace es la misma, ¿cierto? Todos salen por el mismo router, todos van a salir por aquí. Y el DNS, el mismo. 10.2. Y el servidor de correo, que el último servicio, también lo mismo. 192.168.10.5. Gateway 192.168.10.1 y DNS 192.168.10.2. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, todo el direccionamiento IP. ¿Vale? 10.5, 10.4, 10.3, 10.2. ¿Ya? Y nosotros reservamos un IP que sería la 10.1, que va a ser la de esa tarjeta del router para que permita que todos salgan desde la red LAN. ¿Vale?
Entonces, ahora vamos a entrar al router. Este router tiene 3 tarjetas de red, la Gigabit 00, la 01 y la 02. ¿Ya? Un router de tipo empresarial. ¿Ya? Y las tarjetas que vamos a configurar serían, ahí están, ¿cierto? La Gigabit. Gigabit, por ejemplo, 01, Gigabit 00. Igual que los routers que tenemos aquí, ¿cierto? Gigabit 01, 00. Y ese es el puerto de consola que uno se conecta para entrar hacia él. ¿Ya? Entonces, lo que voy a configurar aquí va a ser la Gigabit 00 y le voy a poner la IP que sería la primera de esa red. La punto 1. La punto 1 es la red. La punto 1, recuerda que es la puerta de enlace que dejamos. Esa IP. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Todo equipo nuevo me pregunta siempre por la configuración. Yo le digo que no. Hay un autoasistente, me dice que quiere configurar. ¿Ya? Vamos a entrar al router. Vamos a ponerle un nombre y vamos a configurar su tarjeta de red. ¿Ya? Esta configuración nos vamos a enfocar en esa parte. No vamos a poner ni clave, ni usuario, nada de eso. ¿Ya? Entonces vamos a modo de configuración. Le vamos a poner un nombre, se va a llamar sucursal 1. ¿Ya? Y como nosotros mencionamos, vamos a configurar una tarjeta de red que sería la Gigabit 00, que tenga la primera IP de esa red, que se conecte al switch y que permita que todos estos servidores salgan por él, ¿cierto? Él va a ser la puerta de enlace, ¿cierto? Puerta de enlace. Entonces vamos a entrar a su tarjeta, que es la interface Gigabit 00, ¿ya? Le vamos a poner la IP 192.168, dijimos la 10.1 con máscara 24 y la levantamos, ¿cierto? Entonces entramos a la tarjeta, ponemos la IP y la máscara de red y la levantamos y ahí se levantó. Como ya está arriba la tarjeta de red, ¿cierto? Está activa, yo la voy a poder conectar al switch y luego los servidores los voy a conectar al switch también. Entonces voy a buscar mi cable derecho. Ahí está, la Gigabit 00, ¿cierto? La voy a conectar, por ejemplo, al primer puerto, a cualquiera. Aquí da lo mismo lo que vamos a hacer en el switch. A cualquier puerto lo conecto el primero, ¿ya? Y luego voy conectando todos los servidores a los puertos siguientes, al 2, al 3, al 4, al 5. Voy ocupando los primeros puertos del switch, ¿cierto? Y lo conecto al puerto 3, paso a tener 03, al 4 y el puerto 5, ¿ya? Perfecto, ahí todos están con su puerta de enlace que sería la primera IP. ¿Vale? Entonces el router hasta ahí, hasta la configuración que llevamos es que pusimos el nombre y levantamos su tarjeta de red para que, ¿cierto?, conecte los equipos de esa red. Se comunique. Vamos al otro lado, ¿cierto? Vamos al otro lado. Siempre cuando ustedes tengan que configurar o tengan que hacer ya una conexión entre routers, entre redes, entre ciudades, siempre comiencen con las redes LAN y al final dejen la red WAN, ¿cierto? La configuración entre ellos. ¿Por qué? Porque el problema está que si yo me pongo a configurar, ¿cierto?, por aquí y por allá, todo desordenado, ¿cómo me aseguro que esto funcione primero? Si no me aseguro que la red local funciona, menos voy a asegurarme que la red WAN funciona. O sea, si no me conecto aquí, menos me voy a conectar hacia afuera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esto me aseguro que ya debería estar en funcionamiento, voy a comprobarlo y, por ejemplo, entre cada servidor voy a hacer un ping a la puerta de enlace de su red, ¿ya? Voy a probar primero, o sea, tengo que asegurarme. Por ejemplo, tomo el DNS y voy a hacer un ping a su puerta de enlace para ver si llega a su propio router. O sea, si no llego a mi propio router, menos voy a salir al exterior después. ¿Y cuál sería su dirección a su puerta de enlace? La 10.1, ¿cierto? Ya, llega al router, por lo tanto 4 de 4, 0 perdido, perfecto. ¿Ya? Y voy a probar, por ejemplo, otro cable, FTP. La idea es que siempre los pruebe todos, ¿cierto? Todos. Asegurarme, no, es que debería funcionar. O sea, debe ser concreto. Tiene que funcionar, no el debería. ¿Ya? Aquí por tiempo lo hicimos un poquito más rápido. Confirmar que lleguen con un PIN. O sea, yo no puedo confiarme que llega si no lo probé.
No, es que debería llegar, pero lo probé, no. No, no debo imaginarme, debo probar. Ya, entonces llegan a la puerta de enlace. Perfecto. ¿Ya? Ahí debería hacerlo con todo, ¿cierto? Ya. Llegan a la puerta de enlace. Vamos al otro lado. Hasta ahí yo estoy llegando a ese router. En el otro extremo, lo que voy a hacer, ¿cierto?, es también configurar la gigabit 00 de ese router con la primera IP de esta red, que sería la 20.1, ¿ya? Y luego configurar el servidor de HCP para que le entregue IP a ellos, ¿ya? Aquí él no lleva IP estática, sino que se las vamos a entregar. Entonces voy al segundo router, que es igual, es idéntico, también lo mismo, me pregunta por la autoconfiguración, le digo que no, siempre este asistente sale al inicio, vamos a entrar al router, ¿ya? Le vamos a poner un nombre, este se llama sucursal 2, y también vamos a configurar su gigabit 00, ya tiene el mismo tipo de tarjeta porque son el mismo modelo. Y lo mismo, vamos a poner la IP y la vamos a levantar. Y en este caso vamos a ocupar la primera IP de esta red, que sería la 20.1. Perfecto. Entonces, IP address 192.168.21 y la máscara 24. Y me faltaría levantar. Perfecto, puse la IP, levanté la tarjeta y como ya está listo eso, podría conectar al switch, tal como lo hicimos en el otro ejercicio. Gigabit 00 a un puerto, ¿ya? Ahora, no quiero conectar todavía estos PC porque aunque lo conecte no va a funcionar, pues. Algo falta, alguien que le entregue la IP. Por lo tanto, debo asegurarme que este funcione primero y ahí conecto al switch los PC para que obtengan IP. Entonces, la configuración del servidor de HCP también la vamos a hacer ahora. Entonces, IP estática 192.168.20.2. No puedo ocupar la 1 porque es la puerta de enlace, es el otro router. Ahí, en la 1. ¿Por dónde van a salir ellos de la red? Por la 1, ¿cierto? La 1. Entonces ahí salgo por mi puerta de enlace, que sería la 20.1. ¿Y el DNS cuál sería? Ojo, él no es un servidor DNS, es un DHCP. ¿Cuál es la dirección DNS que debo usar en esta topología? Mira la topología. ¿Quién es el servidor DNS? De 192.168.10.2. Allá está, ¿cierto? Él es el servidor DNS, entonces puedo llegar a él. Está en la red. Allá. .10.2, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces ahí tengo mi configuración IP. IP, máscara, puerta de enlace y DNS. Ya, DNS. Lo voy a conectar a la red. Ya. Pero me falta algo. ¿Cómo hago, cierto, para que le entregue IP a estos clientes? Entonces voy a configurar su servicio. Ya. Este sí o sí tengo que hacerlo porque si no, no me funciona el resto de la red. Entonces, el rol que va a tener es un servidor de IPs dinámicas, de HCP, lo cual lo activo, y esto se denomina un pool, este pool. Y el pool es, en este caso, el rango de configuración que va a tener para entregarle IP a ellos. Entonces, el pool es basado en su propia configuración. Entonces, ¿cuál es la puerta de enlace? Es la misma que él tiene. Ahí está. ¿Cuál es la puerta de enlace? La misma de él. Entonces, cuando me preguntan acá en el pool de HCP, mi puerta de enlace es la misma que yo tengo para entregarle a los equipos clientes, que sería la 20.1. ¿Cuál es el DNS? 10.2, perfecto. Y aquí me pregunta, ¿desde qué dirección IP usted quiere empezar a otorgar? Ya me doy cuenta que no puedo entregar ni la .1 ni la .2, ¿por cierto? Porque la están usando el router y el mismo servidor. Debo entregar de un número mayor, por ejemplo de la 3 o de la 10, por ejemplo, en adelante, de la .10. Esa va a ser la primera IP que voy a prestar. Y me pregunta, ¿cuántas quiere prestar? Tengo 2 equipos, no sé, unas 10 IP. Ya. Guardo la configuración y tengo el pool, ¿cierto? Que estos son los datos que le voy a prestar a los equipos clientes. Tengo mi pool. Entonces, ahora voy a poder conectarlos, ¿ya?, a la red
los dos PCs que yo tenía ahí en espera. Pero debo hacer un cambio en sus tarjetas de red, dejarlo en modo de HCP, no estático, ¿cierto? De HCP, para que obtengan una IP. ¿Quién se la va a conceder? El servidor. Entonces cuando reviso ahora, Pero creo que ahí no sería mejor que se conectaran al servidor de HCP. es que eres un equipo de la red. El switch es solamente un dispositivo de conexión, él no hace nada. Nada. El que presta el servicio es él, ¿cierto? Él está ahí. Entonces si yo reviso ahora, mira, obtuvo la punto 10, la máscara, la puerta de enlace y el DNS. Lo mismo acá. Mira. Porque esto lo puedo ver, ¿cierto?, en la tarjeta directamente, o lo puedo hacer con el comando IP config, ¿cierto? Que es lo mismo. Mira, y ahí está la información. Ya, está con configuración. Él obtuvo la 11. Ahora, si se fijan, debo hacer la misma prueba. Debo probar, así como los servidores probaron un ping a su puerta de enlace, debo probar que esos dos PCs también lleguen a su puerta de enlace gateway, que sería la 192.168.20.1. Entonces, vamos a probar. ¿Llegan? Llegan. Vamos a probar. El otro, el PC2. Llega. Llega también. Entonces me doy cuenta que ambas topologías o ambas redes LAN llegan hasta sus puertas de enlace y llegan hasta sus puertas de enlace. Pero quiero llegar ahora de una red a otra red, por cierto, de una red a otra. Entonces lo que necesito ahora es hacer rutas. Y rutas o enrutamiento, ¿ya?, significa el camino que debe conocer un router para llegar a otro router y a otra red, ¿ya? Las rutas para nosotros son los caminos o enrutamiento, como le llamamos también, que es el proceso de conocer la otra red. Entonces en este caso el router sucursal 1 tiene que conocer la red que está aquí, ¿cierto?, para saber dónde están los PC. Y el router sucursal 2 tiene que conocer esa red para conocer dónde están los servidores. Entonces tengo que mostrarle esa información del uno al otro. Oye, yo llego para allá, tú llegas para acá, este es el camino y aquí nosotros nos reunimos. Pero me falta algo todavía, o sea, no puedo hacer la ruta si entre ellos no hay conexión, ¿cierto? Entonces debo conectarlos y también configurar sus tarjetas de red, ponerles una dirección IP a cada uno de ellos y luego enseñarles los caminos, ¿ya? Recuerden, esto que está aquí en medio podría ser cualquier medio físico, fibra, cobre, y podría estar a 1 kilómetro, 10 kilómetros, 20 kilómetros, no lo sé, ¿cierto? Es una distancia que desconocemos, pero tenemos que hacerlos, reunirlos entre ellos, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar ahora la tarjeta gigabit 01 y 01 de cada uno de ellos, la 01 y la 01. ¿Para qué? Para conectarlos y luego configurar, según la red que tenemos acá, sus tarjetas de red. Entonces, voy a tomar cable cruzado, voy a conectar de la gigabit 01 a la 01. Están apagadas, ¿cierto? Están apagadas. De la 0101 y las debo levantar y configurar con una dirección IP de esa red, ¿ya?, que sería la red 192.168.30.0 con máscara 30. Por lo tanto me va a dar un rango más pequeño de IP, que serían 2 IP solamente. Comencemos con sucursal 1. Mira, como ya estábamos en el router sucursal 1 hace un rato atrás, voy a entrar a la tarjeta que acabamos de conectar, que sería la gigabit 01, ¿cierto? Si yo la miro acá en modo físico, la 01, ahí está. Ahí está la 00 y ahí está la 01. ¿Vale? Igual que ya. Entonces, interface gigabit 01. La voy a levantar, lo puedo levantar primero y ponerle el IP después, como quiera. La levanté y le voy a poner la IP. Entonces la IP va a ser de esta red. Ya tengo la red 192.168.30.0. Si en máscara 30 permite 2 direcciones IP. Por lo tanto tengo la punto 1 y la punto 2. La punto 1 para esa tarjeta y la punto 2 para la tarjeta del otro router. Entonces sería IP address
192.168, 30.1 y la máscara 30 sería 255, 255, 255, 252. Y ahí estaría lista esa tarjeta de red. ¿Ya? Voy a revisar con un show IP interface brief para que compare las dos tarjetas que configure. Entonces ahí está. Está la Gigabit 00 que ocupamos al principio para red LAN y está la Gigabit 01 que la ocupamos para conectarlo al otro router. Todavía dice que está abajo porque en el otro router está apagada, ¿cierto? Ya. Voy al otro router, a sucursal 2. Y hago lo mismo. También voy a configurar la tarjeta Gigabit 01. Interface Gigabit 01. También la voy a levantar. Notch down. Aquí inmediatamente al levantarla se activó. Y le voy a poner la otra IP de esta red, que sería la punto 30.2. Entonces sería IP address 192.168.30.2 con máscara 30. Perfecto. Las voy a revisar. Vamos a revisarlas con un show IP interface brief. Ahí está, mira. Entonces dice que tiene la Gigabit 00 que va hacia la red LAN y la Gigabit 01 que va hacia el otro router. Entonces ahí recuerden que los routers siempre miran dos mundos, LAN y WAN, ¿cierto? LAN y WAN. Está lista, está configurada. LAN, WAN. Pero ahora va a pasar algo. Algo va a pasar en esta topología antes de compartírsela. Recuerden, aquí tenemos una red LAN, ¿cierto? Que es la 192.168.20.0 y están todos estos equipos. Aquí está otra red LAN que es la 192.168.10.0 y todos estos servidores. Y entre los routers está la red 192.168.30.0. Pero si yo quiero probar ahora, fíjate lo siguiente, conectividad de este PC. Yo sé que llegaba hasta aquí, pero no llega acá. Y lo mismo va a pasar, los servidores pueden llegar hacia su router, pero no llegan a los equipos de la otra red, porque falta que le enseñemos al router los rutas. Hagamos la prueba. Mira, voy a tomar el PC1, voy a hacer un pi, mira, al servidor DNS, que sería la 192.168.10.2. No va a llegar. Hagamos el spoiler, no va a llegar. ¿Por qué no va a llegar? Mira, 192.168.10.2. Y hay un mensaje. Porque el router a router no se conoce. Muy bien, dice, destino inalcanzable. Host de destino inalcanzable. No sabe cómo llegar a él. Recuerden que nosotros les preguntamos a los routers cómo llegar a una dirección IP remota. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El PC1 llega al sucursal 2 y le dice, sígame dónde o cómo llego al servidor cuya IP es la 192.168.10.2. Y como él dice, no sé, no conozco la red donde está, hasta ahí llega mi tráfico. Dice, host de destino inalcanzable. Es decir, hasta aquí llegué nomás, ¿cierto? No salí del sucursal 2. Y lo mismo me va a pasar, por ejemplo, si quiero llegar de un servidor a un equipo de acá. Entonces, lo que falta aquí es enseñarle, como dijo su compañero, que este router conozca esa red y ese router conozca esta otra red. Enseñarle, ¿ya? Entonces, vamos con el sucursal 1 para que le enseñemos la red que él no conoce y luego al sucursal 2 le enseñemos la red que él tampoco conoce. ¿Ya? Eso se llama enrutamiento. ¿Ya? Enrutamiento el proceso de configurar y rutas el camino, ¿cierto? Que le vamos a enseñar. Y se hace de esta forma. Miren lo siguiente. Estamos en el sucursal 1. El sucursal 1, este router conoce todos los equipos porque él conoce esta red, ¿cierto? Está aquí. Y conoce a el sucursal 2 porque también está en esta red. Pero no conoce a nadie de acá. Entonces, ¿qué red tenemos que enseñarle? Esta, ¿por cierto? Tenemos que enseñarle cómo llegar ahí. Y lo hacemos de la siguiente forma, mira.
hyperroute, mira, el comando hyperroute, estamos haciendo la ruta. Quiero conocer la siguiente red, y tú pones la red, porque sería la 192.168.20.0. Mira, entonces, hyperroute 192.168.20.0, ¿ya? Que tiene máscara 24, que sería 255.255.550. Ahí le estamos enseñando, conozca esta red con esa máscara, pero para llegar a esa red y esa máscara debo pasar por la dirección IP de ese router. ¿Y cuál sería la dirección IP de ahí, de ese router? La 30.2. Entonces ahí le estoy indicando el camino. Para llegar a esta red con esta máscara debo pasar por la dirección 192.168.30.2. Estamos haciendo un camino, ¿cierto? Es como te digo, ¿sabes qué? Quiero que vayas al casino. El camino es el siguiente: tienes que pasar por esa puerta, tienes que ir a la izquierda y subir la escalera, ¿vale? O sea, te di toda la ruta. Ándate por ahí, por allá, y llegas al destino y vas a llegar al casino. Ahora, la gracia de esto, ¿por qué los routers se le enseñan redes y no direcciones IP? No le enseño esa IP, esa IP y esa IP, sino que le enseño la red. Porque si conoce la red, recuerden, conoce el grupo, los conoce a todos, po. Si yo conozco esto, con esta máscara, conozco a todos los que pertenecen ahí, ¿vale? Y si no, imagínate enseñarle IP por IP. Sería imposible, ¿cierto? Mejor le enseñan la red. Y le enseñé el camino, mira, ahí está. hyperroute 192.168.20.0 con máscara 24 a través de la dirección 192.168.30.2. Perfecto, ahí dice la ruta. En el otro, sucursal 2, él conoce a esta red y a esa red, pero no conoce a nadie de esa red. ¿Cómo sería el camino a enseñar o enrutamiento en el sucursal 2? Es lo mismo, mira. Hyperroute o ruta IP, hyperroute, mira. Quiero conocer la red 192.168.10.0 con máscara 24, dice. Y para llegar a esa red con esa máscara, ¿por dónde voy a pasar? Por esa dirección de ese router, que sería la 30.1. Entonces, para llegar, lo hago a través de la 192.168.30.1. Y ahí le dije, ese es el camino, ¿ya? Cuando tú ya tienes listo esa ruta, la revisas, pero si te quedó mala, hay que borrarla. Imaginemos lo siguiente: ¿qué hubiese pasado? Miren, voy a hacer un error, lo voy a arreglar después. Mira, quiero que ustedes me digan qué tiene bien o qué tiene mal este ejercicio. Mira, estoy haciendo esa ruta. hyperroute, mira, 192.168.60.0 con máscara 24 a través de esa puerta o ruta, ¿ya? ¿Qué tiene malo esto? Que no la conoce, o sea, no tiene el registro de LAN en el otro lado. Pues prácticamente va a llegar a un punto vacío y no va a tener recepción de IP. Exactamente, mira, está pasando algo súper grave aquí. Cuando, por ejemplo, aquí yo me equivoqué, lo hice intencional, le puse, conozca esta red con esa máscara a través de esa dirección. Esto está bien, la salida está bien, ¿cierto? Pero esto está malo, po, porque esta red, ¿dónde está? No existe, po. No hay nadie que tenga esa red. Entonces, ¿qué pasa cuando tú programas una ruta que no existe? El router va a querer buscar un camino sin fin, po. Es como llegar a un camino sin salida y va a buscar y no va a encontrar nada, ¿cierto? Y eso a la larga se produce un bucle y queda buscando y queda ocupando recursos de procesador y de memoria RAM, y hace que el router en algún momento se vaya a pegar en su funcionamiento. Colapso. Está buscando un camino que no existe. Es como que tú en un software de geolocalización busques una calle que no existe en el mapa, ¿por cierto? Tiene sentido, doy vuelta y nunca la encuentro. Entonces, cuando ustedes encuentran un error de este tipo, tienen que eliminarlo. Por ejemplo, esta ruta, como no existe, la debo borrar y le pongo el comando no. Y así se fue esa ruta. O si no, va a estar siempre buscando un camino inexistente, ¿vale?
¿Cómo reviso las rutas después? Con el comando show hyperroute. Mira, y ahí me dice que conozco ahora una ruta a una red. Mira, la S significa static. Aprendió el sucursal 2 a conocer esa red a través de esa dirección IP. ¿Ya? Que sería que voy a llegar a esa red a través de la dirección IP de esa tarjeta. Y por acá lo mismo. Mira, si yo hago en el sucursal 1, hago un show IP route. ¿Qué me dice? Dice static, mira. Le enseñé la red 192.168.20.0 a través de esa dirección. O sea, para llegar a él, va a llegar a través de aquí. ¿Qué significaba la letra L? Mira, cada letra arriba tiene una codificación que representa una sigla del tipo de protocolo que tú estabas usando. La letra S significa static, que tú la programaste, ¿cierto? El camino que tú le enseñaste, la ruta, ¿cierto? Ruta que yo hice aparece con la letra S. De hecho, ahí está, ¿cierto? La L significa que es una ruta local, o sea, es mi red. Una red que la tiene conectada. ¿Ya? La C es lo mismo. C o L significa local o la C es conectada. O sea, conozco una red porque la tengo hacia mí. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Mira, voy nuevamente a probar. ¿Te acuerdan que en un principio probamos con el PC1? ¿Ya? Que no llegaba al servidor DNS. ¿Y qué debería pasar en estricto rigor ahora? Mira, ahora hice un ping, el primero se perdió, fíjense, llegaron 3 de 4. ¿Y por qué se perdió el primero? Porque cuando yo pregunté en el router, le dije, ¿sabe qué? Dígame dónde está la dirección 192.168.10.2, ¿cierto? Que fue el ping. Entonces él pensó un poco, dijo, espérame un segundo. Revisó lo que se llama su tabla de enrutamiento, el router, e hizo lo mismo que hicimos nosotros, show IP route, así mismo, y dijo, a ver, sí, ahí está, la conozco ahora, la tengo en mi base de datos. Entonces, para que llegues a esa red tienes que irte por ese camino. Entonces, en esa milésima de segundo, si se fijaron, fue que ese ping, no es que se perdió conectividad, sino que el router estaba buscando, ahí te conozco. ¿Qué pasa si ahora hago un ping nuevamente? Mira, si hago el ping, ¿por qué no hay ninguna pérdida? Porque ya sabe cómo llegar. Ya le enseñé el camino. Por lo tanto, esto está ya funcionando. ¿Vale? Vale. Les voy a subir el ejercicio, ¿cierto? Los servicios no los voy a configurar por el momento, solamente la parte ruta. Se los voy a subir así, para que nosotros hagamos la otra parte de configurar ahora 2 routers y un par de PC. ¿Ya? Según lo que hicimos recién, vamos a conectar y hacer una topología. Así que en el aula virtual, chiquillos, les voy a subir el ejercicio ahora para que lo tomen y lo bajen y vean cómo funcionaron las rutas. ¿Ya?